Comencemos a realizar la solución del ejercicio de repaso 2, correspondiente al curso de Excel avanzado. En la hoja planilla tenemos un listado con los números de rifa y debemos completar la columna estado, la columna comentario 1 o comentario y la columna comentario 2. El estado es información que vamos a sacar de la hoja números. Si observamos lo que tenemos en la hoja números, vemos que la información está dispuesta en horizontal, donde en la primera fila tenemos los números de las rifas y en la segunda la indicación de si la rifa está disponible o si fue vendida. Entonces, la búsqueda la debemos hacer en horizontal, por lo cual vamos a utilizar la función buscar H o consulta H en mi caso, puesto que estoy trabajando con la versión de Excel 2010 que no tiene la corrección correspondiente. Entonces mi función se llama consulta H. Funciona igual que la otra, no hay ninguna diferencia, la única diferencia es el nombre de la función. Marcamos el valor de búsqueda. Este valor que acabo de señalar lo voy a marcar o lo voy a buscar, mejor dicho, en este rango. Puedo comenzar acá o puedo comenzar acá. A mí me gusta, por una cuestión de manejar siempre el mismo criterio, incluir los títulos. Marco todo el rango. Yo voy a querer copiar esta fórmula y este rango tiene que mantenerse constante, no se puede desplazar. Entonces, una vez que lo marqué, voy a presionar la tecla F4. De este rango a mí me interesa, como estoy buscando la información en horizontal, en sentido horizontal, voy a buscar la segunda fila, que es donde aparece el estado de la rifa. Y lo último es, como siempre, el argumento 0 o la palabra falso para indicar que lo que queremos es una coincidencia exacta. Es muy importante no olvidar colocar este cuarto argumento para evitarnos inconvenientes, para evitarnos resultados que no son los esperados. Estoy ubicada en la hoja números, completé la fórmula, la terminé de armar y entonces ahora directamente, sin cambiarme de hoja, voy a presionar la tecla Enter. De esa manera voy a volver a la hoja planilla. Esta información la voy a copiar y entonces para cada rifa me dirá si el estado es vendido, disponible, y ahí quedó. Tenemos ahora que completar la hoja comentario 1, comentario en realidad. Dice, si la rifa está vendida y se pagó al contado, debe figurar en el comentario venta finalizada. Si la rifa está disponible, debe figurar ofrecer rifa. Si la rifa fue vendida a crédito, debe figurar el comentario reservar rifa. Esto se puede resolver de varias maneras. Podemos buscar siempre alguna alternativa más sencilla o alguna otra más complicada. Eso puede depender. Acá podemos ingeniarnos y tratar de solucionarlo de varias maneras, y alguna siempre va a resultar la más sencilla. Lo importante, más allá de cómo se decida resolver, es respetar la lógica de lo que tenemos que calcular. Entonces, vamos a usar una función sí que consulte si la rifa está vendida y se pagó al contado. Son dos condiciones que tienen que cumplirse simultáneamente, entonces voy a procesarlas mediante una función i. Voy a preguntar si aquí dice vendido. Esa es una de las condiciones, y la otra condición es que el método de pago sea contado. Si estas dos condiciones se cumplen, entonces en la columna debe aparecer el texto venta finalizada.
Si estas condiciones no se cumplen al mismo tiempo, tenemos que seguir controlando, tenemos que ver cuáles son las otras alternativas. Y en este caso diremos que si la rifa está disponible, entonces vamos a utilizar otro sí que controle si aquí dice disponible. Si la rifa está disponible, hay que ofrecer la rifa. Y el caso que nos queda es el caso por defecto, es el caso en el que la rifa haya sido vendida, pero haya sido vendida a crédito, en cuyo caso hay que reservar la rifa. Entonces, en realidad, lo único que tenemos que hacer es, si está disponible, decimos que hay que ofrecerla, ofrecer rifa. Y si no está disponible, y ya verificamos previamente que tampoco fue vendida al contado, recordemos que la función sí se va procesando las condiciones y las va como descartando en función de cómo nosotros las escribimos. Cuando nosotros llegamos a controlar esta condición, es porque sabemos que esta condición ya no se cumplió. Si esta condición de que la rifa fuera vendida y al contado se hubiera cumplido, esta parte de la función ya no se considera. Entonces, cuando Excel llega, por decirlo así, a preguntar si la rifa está disponible, es porque ya sabe que la rifa no fue vendida y no fue vendida al contado en particular. Entonces, el caso que nos queda es que la rifa haya sido vendida, pero haya sido vendida a crédito. De manera que aquí lo que hay que poner es reservar rifa. Cerramos las comillas del texto, cerramos el paréntesis de la función sí y cerramos el otro paréntesis. Y ahí terminamos. Y aquí me debo haber olvidado de algún paréntesis. Vamos a ver. Me olvidé. Punto y coma. Acá, me olvidé de unas comillas. Contado va entre comillas. Ahí. Ahora sí. Es importante leer y acostumbrarse. Es muy común cuando trabajamos con muchos paréntesis, con muchas comillas que abren y cierran, que en algún momento nos equivoquemos en el cálculo. Doble clic y completamos la columna. Ahora el comentario 2 dice: si la rifa fue vendida a crédito o está disponible, debe figurar el número de rifa, de lo contrario debe aparecer la celda vacía. Entonces, si la rifa fue vendida a crédito o si está disponible. Entonces, también aquí podemos proceder de varias maneras. Podríamos fijarnos, son dos condiciones en este caso: que haya sido vendida a crédito o que esté disponible. Son dos condiciones, pero para que yo aplique la acción, que en este caso sería o poner el número de rifa o dejar la celda vacía, alcanza con que se cumpla una de las dos. Entonces no voy a usar una función y, porque yo no necesito que se cumplan las dos condiciones, que además muchas veces son condiciones que se contraponen. En este caso voy a usar una función o, y voy a decir que si, por ejemplo, aquí dice crédito o si la rifa está disponible, era la otra de las opciones. Entonces puedo decir, preguntar si aquí dice disponible. ¿Podría haber utilizado la columna comentario 2? Podría, pero en este caso decidimos hacerlo de esta manera. Entonces, si la rifa fue vendida a crédito
y eso lo tengo en el método de pago, por eso elegí la columna H. O la rifa está disponible, y eso lo tengo en la columna G, en la columna estado. Entonces, en ese caso, tiene que aparecer el número de rifa. El número de rifa lo tengo acá. Y si no, tiene que aparecer la celda vacía, así que ponemos comillas, comillas, y cerramos. Esta primera rifa, como verán, está vendida, no aparece. Las siguientes van a aparecer porque están todas disponibles. Y el número 6 también va a aparecer porque está vendida pero a crédito. Así que ahí completamos todo el cálculo para todos los números de rifa. Ahora debemos pasar a trabajar a la hoja rifas. Nos vamos acá y aquí tenemos todos los números. Y lo que tenemos que hacer es aplicar un formato condicional. De manera, dice allí, que los números que están disponibles aparezcan en verde y los números que están vendidos a crédito aparezcan en naranja. Los disponibles entonces en verde, vamos a empezar por ahí. Lo que tenemos que hacer es buscar cada uno de estos números en la condición es que si el número está disponible, la celda debe verse de un color, y si el número está vendido, la celda debe verse de otro color. Entonces lo que vamos a hacer es buscar cada uno de los números de rifa que tenemos en la hoja rifas, los vamos a buscar en esta lista. Y vamos a comparar el resultado de la función buscar B, que es la función que voy a aplicar, con la palabra vendido o con la palabra disponible. Y en función de eso aplicaremos el formato. Entonces vamos a empezar. Dijimos que si la rifa está disponible, la celda tiene que verse en color verde. El formato lo vamos a aplicar a todo este rango, así que antes de comenzar lo que hacemos es elegir el rango. En la pestaña de inicio vamos a formato condicional y vamos a elegir la opción de administrar reglas. Vemos que aquí no hay ninguna regla establecida todavía y vamos a elegir la opción o hacer clic en el botón nueva regla. Lo que nosotros vamos a armar es un formato que dependerá de una fórmula, porque nosotros tenemos que hacer una comparación. Entonces depende nuestro formato, el que vayamos a aplicar, depende del resultado de una fórmula que además es una fórmula lógica. Yo voy a comparar lo que me devuelva la función buscar B o consulta B con una palabra, y cuando esa comparación de verdadero se aplica el formato, y cuando la comparación de falso, el formato obviamente no se aplica. Entonces, utilizo una fórmula que determine si aplico el formato o no. Y aquí tengo que armar mi fórmula. Entonces aquí voy a empezar. Debo escribir consulta B, abro paréntesis, ¿y qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar este número. Este formato tiene que permitirme que yo me mueva, es decir, esta dirección de celda que acabo de marcar y que Excel por defecto me la coloca como una referencia absoluta, no me sirve porque yo no voy a comparar siempre el resultado de A1. Necesito comparar el resultado de cada una de las celdas del rango. Entonces esto es bien importante. Necesito, presionando F4 sucesivamente, ya saben que Excel me va rotando hasta que yo llegue a la referencia de celda que me interesa. Esa celda yo la voy a buscar ¿en qué lista? Ya dijimos, en la hoja planilla. Y la voy a buscar acá. Seleccionamos todo el rango, que es bastante largo. Hasta ahí. Y este rango sí tiene que ir, como ya Excel me lo agrega automáticamente, como rango absoluto. ¿Qué es lo que me interesa a mí de este rango? Me interesa la segunda columna. Como siempre me interesa el resultado exacto, así que pongo el 0 y cierro el paréntesis.
Esta función me va a dar como resultado vendido o disponible. En definitiva, lo que haya en la segunda columna. Dijimos que esta tiene que ser una fórmula, la que establecemos aquí, una fórmula lógica, una fórmula que me devuelva al final verdadero o falso. Nosotros tenemos que comparar lo que me devuelve consulta B con el valor que estamos buscando, que en este caso es disponible. Entonces lo que va a suceder aquí es que Excel va a venir y va a hacer la búsqueda del número de rifa y va a devolvernos el estado de esa rifa. Si el estado de la rifa es disponible, yo necesito que el formato de la celda sea color verde. Entonces voy a formato, acá con un poquito de paciencia porque a veces demora, y voy a elegir el color verde que me guste en el relleno de la celda. Y ahí quedó la primera condición establecida. Cuando la rifa sea disponible o esté disponible, el color de la celda tiene que ser verde. Vamos a aprovechar y vamos ya a agregar la siguiente regla. Entonces, nueva regla. Otra vez va a ser una fórmula prácticamente igual a la anterior. Podría haberla copiado y pegado, pero vamos a repasar. Consulta B de este número de rifa, nuevamente como referencia relativa para que se vaya moviendo. Eso lo voy a buscar ya que estoy acá, lo voy a hacer así, la tecla fin y para arriba, y me lo señala todo. Sigo queriendo la segunda columna con coincidencia exacta, y en este caso voy a preguntar si está vendido. Cierro las comillas, y en este caso el formato que quiero aplicar es el de un color naranja. Elijo el que más me guste. Acepto, acepto, y aquí voy a ver que aparecen las dos condiciones. Vendidas, en realidad era vendidas a crédito. Así que aquí vamos a editar. Esta regla la vamos a editar. Y en realidad vamos a hacer una corrección. El rango en el que me voy a fijar no es el que le marqué originalmente, sino que es todo esto. Y con lo que voy a comparar, lo que quiero retornar es la columna 3, no la 2. Y lo que quiero que me diga es si está vendida o no. Vendida a crédito. Eso es lo que me interesa. Ahora sí. ¿Sí? El cambio fue considerar un rango más amplio. Consideré el rango de las 3 columnas. Ahí es donde tengo que buscar. Porque en realidad a mí lo que me interesa saber es si la columna, si la rifa fue vendida a crédito. Aceptamos. Chequemos esta otra. Disponible. Aceptamos. Y ahora vamos a ver qué pasó. Efectivamente ahí quedó aplicado el formato. De esta manera entonces resolvemos esta que creo que era la parte más complicada del ejercicio, y era más sencillo explicarlo de esta manera, mostrando cómo se hacía, que mostrándolo a través de las fórmulas. De todas maneras tienen ustedes la planilla con la solución, donde también van a poder ver esta misma forma de solucionar. Seguimos entonces con los siguientes ejercicios.